Buenos días, señores, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video de mi canal. Quiero hoy día comentar y hablarles sobre algo que a mí constantemente lo estoy practicando y obviamente hace 10 meses no lo hacía porque no lo entendía muy bien, y creo que con el tiempo uno va ampliando su mente y va obviamente avanzando en lo que importa, y es cómo mantener todos los días un mindset ganador, cómo tener todos los días una mentalidad que a ti te aporte y que te ayude obviamente a vivir como tú quieres o vivir según tus metas. Si tú, por ejemplo, quieres y tienes objetivos, tienes tus metas obviamente claras, pero muchas veces no las crees porque las sientes muy lejanas, ves como esas posibilidades totalmente lejos de lo que tú hoy en día tienes. Es importante que empieces a cambiar ese switch, que cambies esa idea que tienes, cambies esos pensamientos de escasez por pensamientos de abundancia. Y es así como todos los días te tienes que enfocar. Yo todos los días parto con mi rutina, que es una rutina rígida, y esa rutina lo que me aporta a mí es confianza. En paralelo a esa confianza que yo todos los días voy mejorando, que voy obviamente trabajando, porque es construirse todos los días eso, mi día se resetea todos los días, y es así como lo tienes que ver tú, porque es muy importante que todos los días trabajes, que todos los días obviamente pongan las acciones necesarias para empezar de forma de buena forma, con una mentalidad clara, con una mentalidad totalmente fuerte para enfrentar tu día. Y eso obviamente influye en la confianza, influye en todo sentido en cómo vas a ir tú mejorando. Y es así como llevo 10 meses trabajando en esto, y el cambio ha sido de verdad espectacular. ¿Por qué? Porque me siento mucho mejor, me siento mucho más enfocado, tengo una mentalidad inquebrantable todos los días que me ayuda a enfrentar esos problemas, a enfrentar lo negativo, a enfrentar los pensamientos o sentimientos que uno puede tener a lo largo del día y que van relacionados a, obviamente, a tu trabajo, obviamente a tu familia, a tu entorno más cercano, que siempre va a estar influenciándote, siempre va a estar entregándote muchas veces mal, una vibra que para ti muchas veces no te va a gustar. Y a mí me pasa mucho. Yo, por ejemplo, voy a la casa de mi hermana y todo el tiempo es como apaga la luz porque estamos gastando demasiado, o no gastes tanta agua porque obviamente son cosas que a nosotros nos metieron en la cabeza, y siempre ha sido así. Siempre te han entregado esa información desde que uno es chico, o cómete la comida porque hay gente que no tiene para comer. Entonces cuando tú estás condicionado o ya fuiste formateado de una forma, ves muchas de las cosas como escasas, ves el dinero como escaso porque había que cuidarlo, ves la comida como escasa porque siempre te dijeron que había que comerse todo, ves el agua como escasa o estás gastando mucha luz. Entonces vienes ya formateado con esa escasez que muchas veces no te ayuda a salir de esa actual vida que tienes, que no te gusta y que lo entiendo muy bien, porque muchas de las cosas y agradezco que sí, yo nací como con un set de cartas y fui muy beneficiado, estudié en un buen colegio, fui a la universidad, mis padres obviamente pagaron por eso, lo agradezco, pero muchas de las cosas que también a mí me traspasaron, me enseñaron, me dijeron desde chico, obviamente también fueron cosas que me influenciaron más bien a hacer cosas que hoy en día me costaron más, o no las tenía muy claras, o las tuve que trabajar más tiempo porque fui una persona que capaz tenía que cuidar más la plata, me costaba mucho, qué sé yo, mucha responsabilidad que muchas veces te la meten en la cabeza como responsabilidad. Son cosas y miedos que uno no sabe después cómo afrontar y cómo avanzar. Entonces tienes que ser claro de eso, todos los días trabajar en esa confianza, todos los días en esa confianza que va a permitirte romper esos miedos, romper esos sentimientos de escasez, y vibrar en escasez. La verdad es que no es bueno, porque te vas bloqueando, te vas paralizando, te van costando mucho más las cosas. Y eso obviamente que a todo el mundo le pasa, a mí me pasa siempre, y es un trabajo que en estos 10 últimos meses
lo he estado constantemente trabajando para mejorar. Y es así como lo he mejorado, es así como todos los días tengo que trabajar también en mi autocontrol, con la comida, porque son cosas que según lo que he estado leyendo, la comida, el sexo y muchas veces lo que quieras decir o lo que quieras atraer como con demasiada ansiedad, por ejemplo, son cosas en las cuales tú tienes que autocontrolarte para más encima conseguir mayor disciplina, conseguir mayor seguridad, conseguir mayor frecuencia. Entonces van en paralelo. Por mucho que tú tengas esa mentalidad, por mucho que trabajes en tu confianza, tienes que trabajar también en ese autocontrol, en el autocontrol de que si tienes esa tentación de comerte un pedazo de torta gigantesca, no, controla tus macros, yo sé lo que como, yo sé cuántas proteínas me puedo echar a la boca. Si en la noche sé que me voy a comer, te estoy inventando una fajita con pollo y un poco de queso que se sale un poco de mis macros, en la mañana no como lo que tendría que comer como todos los días porque en la noche voy a comer de más. Entonces tú vas obviamente compensando. En el sexo lo mismo. Si te dan ganas de ir a masturbarte al baño, canaliza ese deseo, canaliza ¿cómo se dice? Ese deseo que tienes tú de estar todo el día pensando en eso, en el sexo, viendo porno o masturbarte todo el día, canalízalo de otra forma, por ejemplo en ir al gimnasio y baja obviamente esa ansiedad que te da a través de distintas cosas, o mejorando en cierto sentido, o haciendo un video, o ayudando a alguna persona, o haciendo deporte. Baja obviamente esa intensidad que tienes. Si eres hombre, muchas veces es muchísimo más fuerte. Por lo tanto, no dejes que te invada. Y ese autocontrol, la verdad es que tú lo vas a ir trabajando a diario, tiene que ser constante. Yo hace 10 veces, como te digo, y me da lo mismo decirlo. Obviamente, uno termina en el baño masturbándose, o viendo videos, o viendo porno que no te suma nada. Entonces, más bien, ahora lo canalizo de otra forma. Y obviamente uno va regulando, va mejorando, vas dándote cuenta que puedes autocontrolarte. Lo mismo con la comida, lo mismo con dar opiniones si es que nadie te las pide, porque muchas veces criticamos, muchas veces hablamos del resto sin que alguien te diga, oye, ¿qué opinas de tal cosa? ¿Por qué? Porque nos gusta meternos en la vida del resto. Entonces, cuando empiezas a autocontrolarte, cuando empiezas a manejar tu cuerpo y tus palabras y esa ansiedad y el autocontrol, la verdad es que es impresionantemente positivo, porque vas mejorando siempre, te vas transformando en una persona de muchísimo más valor y vas controlando las cosas que hoy en día te controlan a ti. Te controla la comida, te controla el sexo, te controla la masturbación, te controla, qué sé yo, estar criticando todo el día y estar metido en la vida de los demás. ¿Por qué? Céntrate en ti. Tienes que primero ser tú una persona que sea una persona de valor, una persona que esté más alto que el resto. Sé distinto. En eso está, esa es la clave. Porque todo tu entorno te tiene que manipular y todos ir como un rebaño al mismo lugar. No es así. Entonces, como te digo, la confianza, el autocontrol, y te vas a empezar a enfocar a ir mejorando. ¿Cómo tienes ese mindset rico? ¿Cómo tienes ese mindset ganador? Así, mejorando de partida, transformándote en una persona de más valor, ayudando, saliendo de esa mentalidad de escasez, de esa mentalidad que tiene miedo de poder avanzar, que tiene miedo en conseguir las cosas, que tiene miedo en no saber qué es lo que va a pasar, si se te va a acabar la plata, el dinero. ¿Cuánta gente que tiene esa libertad de decir, me da lo mismo la plata, y le llega, y porque tiene ese desapego que no se lo metieron en la cabeza, y que obviamente yo lo tenía y lo estaba trabajando hoy en día, y la verdad es que todo me resulta mucho mejor. Estoy más libre, más suelto de esa dependencia que finalmente no te lleva a ningún lugar, no te ayuda, porque siempre estás enfocado en cosas que te hacen salir de estar presente, porque siempre estás pensando en el futuro, siempre con esa ansiedad de que algo se va a acabar, de la escasez. Cuando tú vibras en escasez, no hay nada peor, porque no puedes vivir tranquilo, siempre estás amarrado a cosas que no te suman. Entonces, suelta, libera esas cosas y empieza a pensar desde la abundancia, desde que a ti te va a llegar, desde armar tu día de buena forma, de centrarte en ti, de cómo mejoras a diario, cómo te paras frente al día
de mejor manera, cómo lo enfrentas. Es así como tienes que partir todos los días, haciendo cosas que te cuestan, mejorando obviamente tu confianza, tu autoestima. Eso es demasiado importante, esa es la base de todo, porque cuando tú estás bien, finalmente el resto empieza a trabajar contigo de la misma manera. Entonces son tus emociones las que muchas veces te manipulan, son los miedos del resto, del entorno que te manipula. Entonces piensa con ese mindset de abundancia, piensa con ese mindset ganador que te va a ayudar obviamente todos los días a enfrentar toda esa negatividad y cuando cambias ese chip, reseteas tu mente para empezar a trabajar desde la abundancia, te vas a dar cuenta que todo va a empezar a llegar. No pienses que el dinero o la plata se te va a acabar. Cuando estás constantemente pensando así, y yo lo hacía muchas veces porque por mucho que sí, tengas más plata o tengas menos plata, siempre piensa como tú estando en la meta, tú estando ahí, habiendo conseguido lo que realmente quieres. No estés como fijándote en la escasez, porque te metes en un círculo vicioso que no te aporta nada. Siempre estás ahí como perdedor, siempre estás como una persona que está en falta o que está como vibrando negativo. Y vibrar negativo, vibrar como desde la escasez, de lo que te falta, con ese mindset como perdedor, la verdad es que no te suma nada. Entonces cambia, empieza todos los días trabajando en ti, todos los días con una rutina rígida que te permita elevarte, haz cosas que te cuesten. Yo todos los días me empiezo y parto mi día con una ducha fría. ¿Por qué? Porque es una cosa que me cuesta, pero me he dado cuenta que eleva mucho mi frecuencia, estoy mucho más conectado, me siento mejor, me siento muchísimo más enfocado, activo, y ahí es donde empiezo como a conectarme, a sacar información para estos videos, y desde mi experiencia, como me voy dando cuenta de lo que he hecho, cómo he mejorado, y eso es lo que te quiero transmitir. Así que espero que estos videos te gusten. Comenta cuáles son tus miedos más hoy en día, los más reales, los que más te cuestan, porque podemos empezar a trabajar. Si quieres mandarme un mensaje directo a mi Instagram, malamosr, es importante que alguien te pueda ayudar y te empiece a ayudar a solucionar esas cosas, porque hay técnicas para hacerlo. Yo lo hago y me ha funcionado muchísimo, y entonces quiero que tú lo hagas también. Entonces, dale like a este video, como te comento, para que más personas lo puedan ver, y yo voy a seguir subiendo contenido y aportando en cada uno de mis videos. Suerte, chao.